¿Cómo está la gente bella de Madrid? Estoy muy feliz de estar aquí por muchas razones. Gracias, Quique, te quiero mucho. ¿Cuántos quieren a Quique? Pero tengo un mensaje que me gustaría compartir con vosotros en este cierre, y es el siguiente. Un cristiano al natural tiene que ser capaz de quitarse el guante religioso que le da como un sentido de falsa pureza, y debe ensuciarse las manos ayudando al prójimo. Jesús contó una historia muy conocida acerca de un hombre que iba rumbo a Jerusalén, probablemente para hacer negocios. En aquella época iban desde las aldeas a la gran capital para vender, transaccionar, hacer negocios, y con esa bolsa de dinero regresaban a su aldea y podían mantener a sus familias durante meses. Y los ladrones conocían las rutas de estos comerciantes. Y Jesús nos contó una historia donde uno de estos hombres fue asaltado por estos ladrones que de manera violenta fueron en contra de él, lo golpearon con tanta violencia que literalmente lo dejaron tirado al borde del camino como si estuviese muerto. Ahora, no juzguemos a este hombre, probablemente se resistió porque era la bolsa del dinero para alimentar a su familia. Yo hubiese hecho lo mismo, pero estos ladrones no tuvieron compasión. Le dieron una paliza tan grande que lo dejaron tirado al borde del camino, quizá con algún hueso roto, sangrando, quizá entre la vida y la muerte, y lo que le mantenía en este mundo era tan solo un pálido aliento. Y Jesús nos cuenta que entonces por aquel camino pasó un sacerdote, un profesional de la religión, alguien que tenía responsabilidades en el templo de Jerusalén, un intermediario entre Dios y los hombres, un responsable de hacer sacrificios expiatorios. Pasó por ahí y viendo a aquel hombre tirado al borde del camino como muerto, lo vio y pasó de largo. Después Jesús nos cuenta que un levita, otro profesional de la religión, otro que tenía responsabilidades en el templo de Jerusalén, que tenía que administrar liturgias, mantener el templo operativo, alguien que tenía la responsabilidad de ser un intermediario entre Dios y los hombres, proclamar la palabra de Dios al pueblo, pasó por allí y viendo a aquel hombre tirado al borde del camino como muerto, lo vio y pasó de largo. Dos profesionales de la religión, un sacerdote y un levita, vieron a aquel hombre tirado al borde del camino como muerto, y los dos pasaron de largo. Pero Jesús nos cuenta que entonces un samaritano, alguien que no era un profesional de la religión, alguien que no administraba liturgias en el templo, un comerciante que probablemente iba a Jerusalén a hacer sus negocios, pasó por allí y vio a aquel hombre tirado al borde del camino como muerto, y viéndole sintió misericordia. Y esa misericordia que sintió hizo la diferencia en esta historia. Esa misericordia hizo que aquel samaritano se acercase a aquel hombre. Imagino primero para comprobar si estaba vivo o muerto. Quizá le puso la mano en el cuello y descubrió que todavía quedaba un poquito de pulso. Era leve, muy sensible, pero todavía estaba vivo. Entonces abrió su mochila y sacó vino para desinfectar las heridas de aquel hombre. Luego sacó aceite para poder vendar las heridas de aquel hombre. Luego, con todo el esfuerzo que requería y con mucho cuidado, porque quizá tenía algún hueso roto, tomó a aquel hombre y lo subió sobre su cabalgadura. En aquella época se movían en asnos largas distancias, en burritos, y
caminando bajo el sol abrasador de Israel, llevando a aquel hombre en su burrito y él sudando durante kilómetros, llevó a aquel hombre a un mesón y le dijo al mesonero: todo lo que gastes en alimentación o medicina, yo lo pago, queda a mi cuenta. Y cuando Jesús contó esta parábola, esperaba que los oyentes de aquella época y los oyentes 2000 años después se sintiesen identificados en esta historia. Y seamos claros, yo llevo años y años y años escuchando sermones acerca de esta parábola y rara vez he escuchado a alguien dentro de la iglesia que diga que se siente identificado con el sacerdote y el levita. La mayoría de personas dicen: mira, yo no sé si soy una persona tan generosa, tan compasiva, tan llena de gracia como el buen samaritano. Pero lo tengo claro, yo no soy una persona horrible, yo no soy un demonio, yo no soy una persona terrible como ese sacerdote y levita. Quizá no sea tan bueno como el buen samaritano, pero no soy un demonio como ese sacerdote y ese levita. Tendemos a demonizar al sacerdote y al levita porque no entendemos sus razones. Porque si entendiésemos cómo piensan, entenderíamos por qué actuaron como actuaron. Y ahora me gustaría ayudarte a meterte en los siguientes minutos dentro de la mente del sacerdote y el levita. Porque cuando entendamos sus razones, quizá y solo quizá, si somos lo suficientemente humildes, saldremos de esta sala admitiendo que tú y yo nos parecemos demasiado a ese sacerdote y a ese levita. Y ahí va. La razón por la cual el sacerdote y el levita dejaron tirado a aquel hombre al borde del camino como muerto, no fue por una cuestión de maldad, sino fue por un estricto cumplimiento de una ley ceremonial de limpieza litúrgica. Lo voy a volver a decir. La razón por la cual el sacerdote y el levita dejaron a aquel hombre tirado al borde del camino que parecía que estaba muerto, no fue por una cuestión de maldad, sino fue por un estricto cumplimiento de una ley ceremonial de limpieza litúrgica. Lo que estoy intentando decir es que el sacerdote y el levita eran profesionales de la religión, eran ministros en el templo de Dios. Y en el libro de Levítico, que está en tu Biblia, había toda una serie de instrucciones para los sacerdotes y levitas para que ellos pudiesen realizar sus cultos religiosos en el templo. Y tenían muchas ordenanzas relacionadas con la purificación ritual. Si no estaban puros, no podían desarrollar su oficio religioso. Y entre otras cosas que hacían impuro al sacerdote y el levita era entrar en contacto con un ser biológico, animal o humano que estuviese muerto. ¿Y cómo parecía que estaba ese hombre al borde del camino? Parecía que estaba si el sacerdote y el levita entraban en contacto, aunque fuese accidentalmente, con un animal muerto, aunque solo lo rozasen, quedaban ritualmente contaminados. Y si quedaban contaminados, no podían desarrollar su oficio religioso. Quedaban descalificados hasta que se purificasen. Y para purificarse normalmente necesitabas 7 días de toda una serie de rituales que, por cierto, valían dinero. Unos baños y unos sacrificios que, por cierto, valían dinero. Y tenían que tomar esa ropa contaminada, prenderle fuego y comprarse ropa sacerdotal nueva, que por cierto, valía dinero. Y yo me imagino que ese sacerdote y levita, cuando pasaron por ahí y vieron a aquel hombre tirado al borde del camino que parecía que estaba, no quisieron
arriesgarse a quedar ritualmente contaminados. Quizá pensaron, es que voy rumbo a Jerusalén y tengo cosas que hacer en el templo. Hay liturgias que mantener operativas, hay sacrificios que hacer, hay actos de adoración que tengo que realizar. Y si me contamino, no podré hacerlo. ¿No cambia un poquito la historia cuando uno la interpreta desde este ángulo? Nos muestra que ese sacerdote y levita no eran monstruos, eran hombres religiosos que tenían una devoción desenfocada. Préstame atención. En el reino de Dios hay leyes que son superiores a otras leyes. Hay leyes inferiores y hay leyes superiores. Y si una ley inferior entra en conflicto con una ley superior, la ley superior debe prevalecer. El sacerdote y levita, por no transgredir una ley inferior de limpieza litúrgica, transgredieron una ley superior de misericordia. Escúchame. El sacerdote y el levita no eran demonios, eran fieles, devotos, religiosos que perdieron el enfoque de lo que en el reino de Dios es lo más importante. Tenían una devoción desenfocada. Llegaron a creer que mantener liturgias es más importante que salvar vidas de personas. Ese fue el problema. Creyeron que mantener el templo, las liturgias, las ceremonias era más importante que pararse al borde del camino para comprobar si ese hombre todavía estaba vivo. En otras palabras, no quisieron ensuciarse las manos, no quisieron contaminarse, no quisieron quedar ritualmente descalificados porque ellos estaban obsesionados con el templo, pero Jesús estaba obsesionado con las personas. Y creo que Jesús nos contó esta parábola para mostrarnos lo inaceptable que es una iglesia que cumple con las liturgias, que mantiene el templo operativo, que hace buenos programas, eventos como estos, pero cuyo corazón se ha hecho insensible al dolor de aquel que está tirado al borde del camino. Creo que Jesús contó esta parábola para decirnos: misericordia quiero y no vuestros sacrificios. En otras palabras, todos nuestros rituales litúrgicos sin misericordia son inaceptables. Todos nuestros cultos y karaokes sin misericordia son inaceptables. Todos nuestros reels, TikToks, hablando acerca del evangelio sin misericordia son inaceptables. Porque lo que Dios a través de Jesús condena del sacerdote y el levita y ensalza del samaritano es que el sacerdote y el levita no quisieron ensuciarse las manos y sin embargo el samaritano se las ensució porque sintió misericordia. ¿Sabes qué quiere decir la palabra misericordia? Es la unión de dos palabras: miser y cordia, miseria y corazón. Misericordia significa sentir dolor en tu corazón ante la miseria del otro. ¿Sabéis cuál sería un sinónimo de misericordia? Empatía. Sentir el dolor de la otra persona. ¿Sabéis qué sería lo contrario a empatía? Apatía.
que significa pérdida de sensibilidad en el corazón. Significa que tu corazón está plastificado. Y te voy a decir una cosa. Una iglesia con un corazón plastificado no le sirve para nada a Jesús. Si perdemos la sensibilidad en el corazón, no somos útiles para Jesús. Una iglesia sin corazón no puede cumplir la misión. Y yo le he dicho a Jesús una y otra vez: Jesús, tú sabes que yo quiero tener tu mente. Tú sabes que yo quiero conocer los misterios de la doctrina y la teología. Tú sabes que quiero ser un predicador profundo. Tú sabes que yo quiero tener tu mente. Pero por favor, antes de que me des tu mente, asegúrate de que tenga tu corazón. Que me quebrante lo que a ti te quebranta y me haga feliz lo que a ti te hace feliz. No quiero ser un predicador de biblioteca. No quiero ser un influencer en YouTube que solo tiene la mente hinchada de conocimiento para pelear con otros en redes sociales y decirles todas las razones que tiene Dios para enviarlos al infierno. No quiero discutir y ganar debates. Quiero tener un corazón que me haga parar al borde del camino para salvar una vida más. Para salvar una vida más. El verdadero influencer no es el que tiene muchos seguidores en sus redes sociales. El verdadero influencer es el que para al borde del camino. Influye en la vida de una persona para que no se muera. Una persona que está al borde del camino. Una persona que necesita ser rescatada. Esa es la verdadera influencia. Ese es el verdadero motivo por el cual Jesús derramó su sangre en aquella cruz. No para hacer grandes edificios, no para que tengamos eventos multitudinarios, no para que grabemos vídeos en YouTube, no para que tengamos redes sociales bien aumentadas. Él murió en aquella cruz para salvar personas. Y si dejamos de sentir como Jesús sentía, no le servimos a Jesús en esta ciudad. Y os voy a decir una cosa para terminar. La misericordia es incómoda porque la misericordia siempre te impulsa a ensuciarte las manos por un desconocido. Voy a ser claro, quien siente misericordia se ve perjudicado. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se ve perjudicado? ¿Por qué? A ver, dime una cosa. El samaritano que sintió misericordia ¿no tenía planes y negocios en la capital? ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué tuvo que hacer? Romper su agenda para ayudar a un desconocido. Tuvo que tomar su vino y su aceite para sanar las heridas de un desconocido. Tuvo que subir a ese desconocido sobre su cabalgadura y él caminar durante horas bajo el sol abrasador de Israel para que ese desconocido llegase a un mesón. Tuvo que poner de su dinero para la alimentación y las medicinas de un desconocido. Efectivamente, la misericordia nos perjudica, pero es la única manera de ser un verdadero influencer. Qué horrible, escúchame, será presentarse delante de Dios con las manos limpias. Yo no quiero presentarme delante de Dios con mis manos limpias. Yo quiero presentarme delante de Dios con mi corazón limpio, pero con mis manos bien sucias por haberlas ensuciado, metiéndolas en el barro para sacar del pozo cenagoso al desconocido que estaba al borde del camino y que necesitaba mi ayuda para vivir. Y sí, creo que lo has entendido. Eso implica contacto, tocar a los que nos podrían contaminar, tocar a aquellos que tienen
vidas desordenadas, cuya sexualidad está torcida, o que tienen incluso otra religión heredada, o que piensan de una manera destructiva, tocar. Y se nos ha dicho, no, es que tenéis que manteneros puros, poneros este guante. Pero te voy a decir una cosa, la misericordia es más poderosa que la maldición. Alguien con misericordia, cuando toca a un maldito, no queda contaminado por su maldición, sino que puede ser el catalizador de la purificación del otro. El poder superior es de la misericordia y tenemos que tocar. Ya vale de vivir nuestras vidas a través de esa pantallita sin tocar. No es que yo pongo versículos bíblicos, muy bien, pon versículos bíblicos, pero si no te paras al borde del camino y tocas, entras en contacto con alguien en tu instituto, en tu colegio, en tu vecindario, alguien que está entre la vida y la muerte, si no paras y lo tocas, si no lo cargas sobre ti y lo llevas al mesón, que es la iglesia, para que el gran mesonero Jesucristo lo cuide, entonces todos nuestros posts, tweets y fotos de gatitos con versículos bíblicos en redes sociales, tarde o temprano nos daremos cuenta de que no sirvieron para nada. Pocas veces he escuchado yo un testimonio de que una vida ha sido salvada por un tweet. Sí, es cierto que hacemos una batalla en la mente de las personas, pero al final esas personas que están al borde del camino necesitan un verdadero influencer, de los de verdad, de los que se ensucian las manos, de los que se embarran un poquito, de los que rompen su agenda, de los que se incomodan incluso cuando otras cosas pueden quedar sin hacer en el templo, porque escucha, una vida humana que se salva es el motivo por el que existimos. Todas estas paredes, toda esta pantalla, todo este evento tiene sentido si después de esto alguien aquí salva la vida de una persona que está al borde del camino. Si no, esto es espectáculo y nada más. Dios os bendiga.